Enfrentamientos en 4 pabellones de la penitenciaría de Guayaquil. Hasta el momento se reportan 3 heridos. Tenemos armamento letal, tanques de guerra, aviones de guerra. No queremos emplearnos contra población indefensa, pero si nos toca emplear contra delincuentes, lo haremos con todo el peso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la policía piden que los grupos narcodelictivos sean considerados terroristas. Desde hoy ya se puede solicitar el permiso de uso y porte de armas. Se deberán cumplir 9 requisitos. Mac Mera, el nuevo gerente del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, se posesionó, custodiado por militares. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con el trabajo de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia. Ofensiva militar contra la delincuencia. Los operativos militares ya se ejecutan en varias ciudades de Ecuador. La disposición es que sean permanentes. Carla Delgado cuenta que la meta en Quito es llevar a cabo controles hasta la madrugada. Hasta el sector del Mercado Mariscal en el Puyo, provincia de Pastaza, llegó personal militar de la Brigada Selva. Allí inspeccionaron a vehículos y también a personas. El despliegue militar se extendió además a las vías de acceso a la ciudad. Este fin de semana arribarán 100 militares para ir a las zonas más apartadas. La disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que desde este viernes las operaciones militares sean permanentes en todo el territorio nacional. En Quito, un grupo de uniformados del batallón Rumiñahui recorrió las zonas del norte. Allí realizaron control de armas, municiones y explosivos. Se está realizando de una manera masiva en diferentes sectores de la ciudad, a diferencia de las anteriores que eran ya focalizadas en determinados lugares. Solo esta brigada pasó de realizar 4 a 30 operativos al día. Usuarios de motos y de transporte público fueron objetos de requisas. Un agradecimiento grande para ellos, porque esto es lo que necesita el pueblo, el cuidado de ellos. También en Loja recorrieron las calles. Hasta esta ciudad se dispuso la presencia de 800 uniformados. Mientras que en el puerto principal los operativos militares se refuerzan. La intervención de grupos tácticos se concentró en las zonas más conflictivas. El Frente de Seguridad planteará que los integrantes de bandas delictivas sean considerados terroristas. Lo hará el domingo en la reunión prevista en Esmeraldas. Paul Romero con el reporte. En esta ciudad, las operaciones de control se mantienen. Los militares están patrullando las calles de Esmeraldas con la disposición de actuar si se registran nuevos ataques. Iremos uno por uno detrás de ellos. El pedido a esos familiares que saben que sus hijos, que lamentablemente se han dedicado a la delincuencia, que abandonen las armas, porque nosotros vamos con todo el peso de las Fuerzas Armadas y la policía. Vamos con todo el peso de la ley. No nos ganarán esta guerra que estamos empeñados. Las operaciones coordinadas también se ejecutan en la noche, como la realizada esta madrugada en Limones, frontera con Colombia, en donde fueron interceptadas varias embarcaciones con combustible de contrabando. El próximo domingo se reunirá en esta ciudad el Consejo de Seguridad Pública del Estado. El mando militar y policial planteará que los grupos de delincuencia organizada sean considerados como terroristas. Lógicamente ya es otra actitud, serán operaciones militares en ámbito interno. Y como ustedes saben, nosotros tenemos armamento letal, tanques de guerra, aviones de guerra. No queremos emplearnos contra población indefensa, pero si nos toca emplear contra delincuentes, lo haremos con todo el peso de las Fuerzas Armadas. Un juez de Esmeraldas ordenó la prisión preventiva de 3 personas que fueron detenidas por su presunta participación en la masacre del pasado martes en el puerto pesquero artesanal. La Fiscalía acusó a los implicados por el delito de tenencia y porte ilegal de armas. Mientras tanto, las calles de Esmeraldas reflejan la realidad de la ciudad. Negocios cerrados, poca gente en las vías. Quienes se animan a abrir sus locales reforzaron la seguridad con rejas. Viven en zozobra constante. Los hoteles del centro de Esmeraldas están vacíos. La ocupación en toda la provincia no supera el 10% de su capacidad, según información revelada por los dirigentes de este gremio, quienes evitan dar declaraciones. Una balacera se reportó en 4 pabellones de la penitenciaría de Guayaquil. Hasta el momento hay 3 heridos. Familiares y personal administrativo evacuaron el lugar, informa Diego Cuenca.
Fueron al menos 4 horas de violentos enfrentamientos acá en la penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil. Sin embargo, a pesar de ese tiempo, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ha confirmado que por el momento solo registran 3 reos que han resultado heridos y que fueron atendidos por paramédicos del Ministerio de Salud. Pero nosotros le contamos lo que ocurrió en el siguiente reportaje. La balacera empezó cerca de las 2 de la tarde en la penitenciaría del Litoral. Más de una decena de policías ingresaron en motos para atender la emergencia. El enfrentamiento entre los presos ocurrió en el pabellón 9, 8, 3 y 5. En ese último, el miércoles hallaron a 6 internos muertos que estaban colgados dentro de sus celdas. Mientras en la cárcel regional, familiares que estaban visitando a los reos evacuaron en medio de las explosiones y disparos que provenían del reclusorio de al lado. Paramédicos llegaron en ambulancias para atender a presos heridos. Fueron atendidos afuera de la cárcel. El descontrol en la prisión provocó que un grupo de reos corran por el perímetro del centro carcelario. Eso alertó a los uniformados de un posible intento de fuga. En ese momento, 3 camiones con militares llegaron para intentar controlar los enfrentamientos. La balacera ocurre un día después de que asesinaran a 3 mujeres, agentes de esa penitenciaría. La vía a Daule fue bloqueada por seguridad y hasta el cierre de este informe, los vehículos no podían circular. Los últimos 5 años han sido los más violentos al interior de las cárceles del país. Las primeras alertas se dieron en el año 2019, cuando se registraron 28 muertos por violencia intracarcelaria. En 2020, la cifra aumentó a 52 víctimas mortales. 2021 se convirtió en el año con más víctimas por violencia intracarcelaria, con 331 muertos. Aquí se registraron incluso masacres cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. ¿Qué pasó durante el 2022? Los asesinatos, las confrontaciones entre bandas y las masacres se mantuvieron ese año, cuando hubo 144 víctimas. Hasta ayer, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad registraba 8 muertes violentas en 2023. Desde el 2019 hasta este año, se reportan 563 muertos por la violencia en las cárceles. Y es que una nueva guerra de amenazas y ataques buscan ahora afectar la psicología de los ciudadanos, según el Ministerio del Interior. Anoche hubo 3 atentados con explosivos en Guayaquil. Diego Cuenca con el informe. A las 10 de la noche, las calles de Guayaquil estaban desoladas, negocios vacíos o cerrados. A la ola de explosiones y falsas alarmas, se sumó la alerta que la Embajada de Estados Unidos hizo sobre posibles nuevos atentados en el puerto principal. La embajada hizo su anuncio en su página web, sorprendiendo a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, quien aclaró no haber sido advertido de la publicación. El gobierno cree que los grupos criminales están creando miedo y zozobra entre los ciudadanos. Hay una lectura que efectivamente puede generarse aquello, ¿no? Operaciones psicológicas de generar inestabilidad, generar muchas veces lo que en la ciudadanía se está posicionando es el temor, el miedo, el terror. Sin embargo, anoche se produjeron los 3 atentados con artefactos explosivos. Uno sucedió en una distribuidora farmacéutica de Pascuales, en el norte. Hubo otra detonación en un local comercial en las calles Machala y Vélez, en pleno centro. Los habitantes de la ciudad de La Alborada reportaron la tercera explosión en el cerramiento de un barrio. Las detonaciones no fueron de gran magnitud, pero en el último caso, un hombre fue detenido. Se trata del dueño del vehículo en el que iban los delincuentes. La Fundación Ideas para la Paz de Colombia sostiene que el gobierno debe combatir toda la logística que mueven los criminales para generar un clima de terror, incluso en redes sociales. No puede ser que a un atentado con una bomba se conteste a los 3 meses con una política pública que es un documento de 200 páginas. El Estado tiene que hacer eso, pero el Estado tiene que mostrar estrategias rápidas para contrarrestar. Y las estrategias rápidas para contrarrestar tienen que ver con cómo el Estado investiga. La inteligencia policial es muy clave y la inteligencia policial es una inteligencia que funciona en lo inmediato.
El miedo creció esta semana porque la policía atendió 39 amenazas de bomba a escala nacional, en especial en Quito y Guayaquil. Solo 14 fueron reales, pero de baja magnitud. Las mafias buscan distraer a la policía, mientras delinquen en otros sectores. De esas falsas amenazas, una persona con problemas mentales fue detenida por hacer una llamada en la que amenazaba con atentar contra el presidente. La policía solicitó a la Corte Nacional de Justicia una resolución para que miles de armas y municiones incautadas producto de delitos pasen a manos de la institución. Jacqueline Rodas informa que el procedimiento también será regulado con un instructivo. Ante la crisis de seguridad que vive el país, la Policía Nacional busca aprovechar las armas y municiones que a diario se incautan en operativos antidelincuenciales y que permanecen embodegadas. Por ello, la Dirección de Investigación Técnico-Científica Policial solicitó a la Corte Nacional de Justicia que se busque la forma de aplicar el artículo 69 del Código Penal, que reza: el juez podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. Ya hubo una primera reunión con el presidente de la Corte. La propuesta es que podamos trabajar en una resolución por parte de la Corte Nacional, que el juez tenga absoluta claridad en hacer uso de la facultad que prevé el artículo 69, y en cuanto a la policía, que pueda trabajarse en una suerte de protocolo o de instructivo. Al momento existen 35.700 armas de fuego incautadas y 332.200 municiones que entrarían a evaluación para determinar cuántas están en condiciones de usarse. Las provincias donde existe mayor número son Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas. La policía cumpla dos objetivos fundamentalmente. Uno, pueda realizar con esas armas y municiones pericias que ayuden a otras investigaciones desde un punto de vista de la investigación técnico-científica. Y dos, que las armas que sí están para ser usadas, es decir, que están en buenas condiciones, pasen a uso de la Policía Nacional. Dado que no hace falta una reforma legal, Iván Saquicela espera que en menos de un mes se pueda habilitar el procedimiento. Está en vigencia desde esta tarde el reglamento para tramitar los permisos de porte y tenencia de armas. Francisco Garcés explica sobre los requisitos que deben cumplir los civiles para acceder a una. El Ministerio de Defensa expidió el acuerdo ministerial con el que se pone en vigencia el nuevo reglamento de porte y tenencia de armas. El nuevo reglamento establece 9 requisitos a cumplir para obtener el permiso, entre ellos presentar el contrato de compra y venta o la factura con todos los datos del arma que se desea adquirir. Para poder registrar dentro del sistema el número de serie, el modelo, el calibre y la procedencia que garantice la trazabilidad de esta arma. Quien comercializa un arma no puede entregar el arma hasta que la persona no le presente el permiso. El trámite contempla obtener certificados que deberá entregar el Ministerio de Salud, así como las capacitaciones que estarán a cargo del Ministerio del Interior. Además, ratifica la prohibición de fabricación y comercialización de armas artesanales. Que se trata de un porte de tenencia de armas de fuego regulado, con requerimientos estrictos. De acuerdo al reglamento, el Ministerio contempla que los trámites se podrían realizar en aproximadamente un mes. Incluye también la regularización de las denominadas armas ancestrales, cuyo uso estará restringido a los territorios indígenas y que deberán contar también con permisos para ser movilizadas fuera de esas jurisdicciones. El reglamento incluye las denominadas armas ancestrales que usan las nacionalidades indígenas. La norma establece que sean utilizadas solo en esos territorios. El uso de las denominadas armas ancestrales también será regulado. Son armas que las nacionalidades y comunidades indígenas utilizan para sus actividades cotidianas de subsistencia y también la defensa. La regulación implica que deberán ser manejadas exclusivamente dentro de los territorios indígenas. Pero para el uso de caza, de pesca, para ese tipo de actividades, no pueden ser utilizadas para atentar contra la vida humana. Cuando deseen sacar esas armas fuera de sus jurisdicciones, deben tener el permiso de porte de armas por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Por eso el documento también aclara lo que son las armas artesanales como las carabinas, que también se usan en las comunidades indígenas, en especial las del oriente, tanto para la cacería como para la defensa. Las armas artesanales son armas de fuego que no pueden ser utilizadas o ser portadas en ninguna parte del territorio nacional si no tienen el registro y el permiso correspondiente. Las normas generarán un conflicto, asegura Ariru Wakowi, profesor de estudios indígenas de la Universidad Andina, quien considera que el gobierno no entiende la cultura de la defensa comunitaria indígena. Había una violentación a todo lo que son los derechos de las comunidades, de los distintos pueblos, ¿no? No se ha hecho nada por dar cumplimiento a estos mandatos constitucionales, ¿no? Y por eso las autoridades anuncian que reforzarán los controles en todo el país. Más adelante en Televistazo, Mac Mera, capitán en servicio pasivo de la Armada, fue posesionado como el nuevo gerente del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbó. Y también les contaremos que el comercio en Guayaquil perdería más de $1.000 millones tras la inseguridad durante este año. Especialistas en el tema hablan sobre esta situación. El capitán en servicio pasivo de la Armada del Ecuador, Mac Mera, es el nuevo gerente del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbó. Fue posesionado en medio de un fuerte resguardo militar, como reporta Bessie Granja. Con fusiles en mano, elementos de las Fuerzas Armadas se colocaron en las puertas de ingreso y custodiaron los pasillos del Hospital Teodoro Maldonado Carbó. No se trató de un operativo militar como parte del estado de excepción. Fue el cambio de autoridades en esa casa de salud del Seguro Social, una vez que Francisco Pérez dejó la gerencia general, luego de estar 8 meses en dicho cargo. Para relevarlo, llegó un capitán en servicio pasivo de la Armada, quien caminó junto a médicos y funcionarios. Saludó al personal y avanzó por varios corredores y áreas de ese hospital del IES. Mire, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con toda la normativa, respetando las leyes y reglamentos, respetando los procedimientos. Mac Mera Cárdenas no llegó solo a dirigir el Teodoro Maldonado Carbó. Lo acompañarán 3 exoficiales de la Marina, quienes ocuparán la dirección médica, administrativa y financiera. Su alocución a los medios fue breve. Es más, muchas gracias por... Casi no permitió preguntas sobre qué cambios específicos implementará para rescatar a esta casa de salud de la corrupción que la persigue. Con más de 30 investigaciones en la Fiscalía de Guayas, la mitad por denuncias de peculado en la contratación de insumos y fármacos. La posesión de las nuevas autoridades se ejecuta mientras la policía investiga el asesinato de la directora administrativa de esta casa de salud, Natalie López, ocurrido el pasado 29 de marzo. Sobre la nueva dirección del Teodoro Maldonado Carbó, los médicos prefirieron no pronunciarse. Más de $1.000 millones perderá el comercio de Guayaquil en este año por la inseguridad, según las proyecciones del Comité Empresarial Ecuatoriano. A los cierres de negocios se suman además los despidos y reducción de las jornadas laborales. Nos informa William Young. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se advierten cifras negativas para la economía guayaquileña debido a la inseguridad que se arrastra desde el 2022 y lo que va de este año. Su presidente Miguel Ángel González mencionó que no solo se trata de negocios cerrados, que el panorama es más complicado. Perder ventas es perder, digamos, la sostenibilidad de un comercio, la sostenibilidad de un negocio y en última instancia el empleo de la gente, ¿no? Usted detiene una economía, esa economía deja de vender y deja de facturar y deja de producir. Y ya hay cálculos. Según sus estimaciones, el comercio de Guayaquil perderá $1.000 millones en este 2023 por las extorsiones, secuestros y desempleo. Y eso es solo el 30% de la afectación total a escala nacional. ¿Cuánto afecta la delincuencia en una economía? Se habla más o menos de 3.5% del PIB. O sea que si lo trasladamos al Ecuador estaríamos hablando de $3.000, $4.000 millones
que se perderían al año por temas de delincuencia. Para el analista económico Galo Cabanilla, el mayor impacto se sentirá en Guayaquil porque la delincuencia está atacando su principal actividad económica. La seguridad que se debe tener al momento de sacar los productos, al momento de cambiar los horarios de trabajo, etcétera. Esto aumenta los costos muchísimo y va en desmedro de la economía de los ecuatorianos. Ambos aclaran que la tendencia negativa se puede revertir si es que se adoptan nuevas medidas de seguridad inmediatas. 2 horas de lluvia inundaron las calles de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. El nivel del agua anegó el ingreso al hospital del IES y afectó al comercio de la ciudad. Oded Camacho con el reporte. La lluvia de anoche provocó que Patricia cerrara su pequeño negocio de venta de comida. El aguacero duró 2 horas y fue tan intenso que inundó la calle Juan Agnoleto, una de las principales vías del norte de la ciudad de Babahoyo. Con la lluvia no se puede trabajar, se pierden las cosas, ya los carros pasan haciendo ola, tras las puertas nos tumban. Fueron 3 negocios ubicados al frente del hospital del IES los que se vieron obligados a cerrar. Incluso el nivel del agua anegó el ingreso de consulta externa y emergencia de esa casa de salud. Una situación que se repite con cada lluvia fuerte. Aproximadamente 12 vías se inundaron en este cantón de Los Ríos. En el sector 5 Esquinas, los moradores tuvieron que caminar con el agua sobre la rodilla, aunque para los niños fue una situación divertida. Este fin de semana se registrarán lluvias en la región costa, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. También habrá tormentas eléctricas. Este invierno ha permitido grabar imágenes como estas en Guayaquil. Precisamente para este fin de semana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte de fuertes lluvias en la región costa, que estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Está abarcando también la provincia de Santo Domingo, la provincia de Los Ríos, en este caso Guayas, interior de Manabí, Santa Elena. Mientras que en la región sierra las precipitaciones serán de intensidad variable. El experto también se refirió a la llegada del fenómeno del Niño. Por eso el llamado de las autoridades a estar pendientes de las condiciones climáticas para evitar inconvenientes durante estas lluvias que se extenderán hasta mayo. Los damnificados por el deslave de Girón vuelven todos los días al sitio del desastre en un intento por recuperar sus enseres. Lenín Artieda nos cuenta más. Una semana después del deslave que ocurrió en Girón, en la provincia de La Suay, damnificados y otros afectados vuelven al sitio del desastre y con sus manos tratan de desenterrar alguna propiedad, cualquier cosa, para romper al menos mentalmente con la estrictez del discurso de que lo perdieron todo. Ese recuerdo no se borra, no sé ni cómo borraré, porque ayer me fui a volver de abajo y no puedo contener las lágrimas de eso. María José no sabe todavía cómo logró salir de la casa con sus hijos antes de que los cubriera la tierra. Ahora está donde un familiar y con la deuda de una casa que ya no existe. Le han dicho que el ministerio le entregará una vivienda y por acá la Secretaría de Riesgos cuenta las cosas como son. Y son verdades que duelen. Bueno, de la experiencia que estoy llevando aquí en gestión de riesgos, mucha burocracia, unos 5 meses podría estarse entregando. Algunas de las 20 familias cuyas casas tuvieron daños serios hicieron del convento de la iglesia su refugio. Allí están recibiendo donaciones, alimentos. Las 2 familias que perdieron sus casas cuentan para sí también con la promesa de otra ayuda. El bono de contingencia que corresponde al 50% de una canasta mínima vital, que más o menos ahora está alrededor de $270. Los bonos también están en proceso y se espera resolverlo en el menor tiempo posible sin que esté muy claro para nadie cuánto mismo es eso. Luego del reclamo de la fiscal general Diana Salazar, quien este miércoles acusó al Consejo de la Judicatura de intentar tomarse la institución y repartirse las fiscalías provinciales, hoy hubo una reunión entre delegaciones de ambas entidades. Acordaron dar inicio al proceso de evaluación de 812 fiscales de todo el país que estaba pendiente desde 2019 y se presentó el reglamento. Prevén un nuevo encuentro la próxima semana. Luego de la pausa en Televistazo, los préstamos de clientes de la banca privada aumentan. En su mayoría son para gastos del hogar y la creación de nuevos emprendimientos.
Además, 700 migrantes se entregan a la autoridad fronteriza de los Estados Unidos a pesar del riesgo de ser deportados. Los clientes de la banca privada que solicitan crédito de consumo utilizan el dinero principalmente para gastos del hogar y también para crear emprendimientos. Este tipo de préstamos han crecido de forma considerable. Del total de los préstamos de la banca privada, el 60% está dirigido a empresas y la compra de viviendas, mientras que el 40% está enfocado en el consumo. De hecho, hay un incremento importante en los desembolsos para ese crédito. Hasta marzo de 2021 fueron 11.800 millones de dólares, mientras que hasta marzo de este año fueron casi 16.000 millones en préstamos de consumo. ¿A qué se debe el aumento? El presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador explica que los clientes utilizan ese dinero para los gastos del día a día. El consumo está efectivamente destinándose a necesidades del hogar, tales como, por ejemplo, educación, alimentación, como insumos médicos o medicinas y este tipo de cosas. Está mostrando un poco la situación económica, diría yo, de los últimos 3 meses del 2022 y los últimos 3 meses del 2023, ¿no? Ecuatorianos que intentamos salir adelante como sea, que no podemos quedarnos y que sentimos que nuestros ingresos, como digo, es un problema estructural del país, no alcanza para todo, ¿no? También hay otro rubro al que el dinero del crédito de consumo va dirigido, los pequeños emprendimientos. Porque una persona que tiene una idea, que tiene una iniciativa, a fin de avanzar rápidamente con esta idea, a lo que acude más rápidamente es al uso de su tarjeta de crédito o al uso de un crédito de consumo. El año pasado se registraron en la banca privada más de 56.000 nuevos clientes, principalmente hasta 25 años de edad, quienes acceden a préstamos de consumo mediante tarjetas de crédito. El Parque Samanes de Guayaquil no tiene mantenimiento según usuarios. Ese espacio costó más de 200 millones de dólares y es administrado por Inmobiliar, institución que señala, en cambio, que sí se llevan a cabo los trabajos necesarios. Parque Samanes es el más grande de Guayaquil y el tercero más grande de Latinoamérica. Tiene una extensión total de 850 hectáreas, aunque solo 224 están construidas. Fue inaugurado en el 2010 y en los últimos tiempos se acumulan reclamos que señalan que aquí hace falta trabajos de mantenimiento y que el parque se está deteriorando. No dejen morir el parque, está muy abandonado. Abandonado en los baños, abandonados en los mosquitos, abandonados en que ya las pistas no valen. Manuel Castro es el administrador del parque, que está bajo el control de Inmobiliar. Tiene una semana en ese puesto y reconoce que hay algunos inconvenientes, pero rechaza las afirmaciones que hablan de un parque colapsado. A veces tenemos el problema de los malos usuarios. Bueno, seguido a esto, la etapa invernal que se presenta a nivel general. Kevin Suárez viene con frecuencia a trotar en esta pista, que es una de las áreas que necesita ser intervenida. Él señala que el tema de la seguridad dentro del parque ha mejorado, pero cree que hace falta más trabajo. Hay algunas piscinas que están vacías, algunos lagos que están vacíos, no les dan el mantenimiento adecuado. A veces no podan el césped. La construcción de este parque tuvo un costo de 230 millones de dólares y para su mantenimiento el presupuesto es de 2 millones al año, que no es poca plata, dice el administrador. El problema, como en otras instituciones, radica en la contratación pública. Estamos para firmar el contrato o que sea adjudicado, no hay ningún oferente y nos atrasa un mes. Pero pese a ello, señala que en 60 días se espera terminar con los trabajos de canchas, juegos infantiles y cuidado de áreas verdes, para beneficio de las decenas de miles de personas que llegan diariamente al parque más grande de la ciudad. Se registró un accidente de tránsito en el interior del túnel Guayasamín que conecta el Valle de Cumbayá con el centro norte de Quito. Un auto se incendió luego de impactarse con otro, según el reporte del Cuerpo de Bomberos. Equipos especializados atendieron a 2 personas que resultaron heridas. La Agencia Metropolitana de Tránsito cerró la circulación por esa vía mientras ejecutaban las labores de atención y limpieza. El Festival de la Chonta se desarrolla en la Amazonía entre abril y mayo. Robinson Rodríguez con más detalles de este ritual. En la comunidad San Luis de Ininquis del Cantón Morona se desarrolló el Festival de la Chonta como una ceremonia milenaria en agradecimiento a las bondades de la tierra y la abundancia de este vegetal.
En la mañana, los hombres y mujeres Shuar acuden a cosechar el fruto para luego cocinarlo en las brasas incandescentes. Después proceden a pelarlo y a masticarlo, como lo hacían sus antepasados para que inicie el proceso de fermentación. Íbamos a la finca, a la huerta, a coger la chonta con un gancho, no tumbando. Una vez concluido el proceso, colocan el líquido en vasijas de barro, mientras esta comunidad se prepara para durante toda la noche bailar y cantar alrededor de esta bebida. Que volvamos a rescatar la cultura, la tradición, las costumbres. Finalmente, al llegar la medianoche, todos los asistentes proceden a degustar de la ancestral chicha de la chonta. 200 piezas de la cultura Valdivia se muestran por primera vez en una exposición en Quito. Se trata de una colección del ecuatoriano alemán Alexander Hirtz. Hace 5.400 años nació la cultura Valdivia. Fue la primera sociedad de agricultores sedentarios y ceramistas en el Ecuador. Habitaban en la actual provincia de Santa Elena. Los padres de Alexander Hirtz coleccionaron piezas de esta cultura y por primera vez serán parte de una exposición denominada Valdivia, la civilización milenaria del Ecuador. Eso es lo más destacable, el culto a la mujer. Es decir, estamos hablando de un culto a la maternidad. ¿Por qué? Porque la mujer es la esencia de la vida y ellos así lo concibieron. Y por eso usted ve, las figurinas son mujeres. Son figuras humanas de parejas, mujeres embarazadas, vestidas, andróginas. Cada pieza tiene un significado. Resalta una figura con un instrumento. Sus cantos y música también eran una forma de comunicarse en esa época. Y sirvieron para otros propósitos, así como ceremonias, rituales y también festividades. Entonces aquí tenemos un clarísimo ejemplo, digamos, de un instrumento de viento de 3 orificios. Vasijas, accesorios y collares ceremoniales. Además existe la sala de los cosmogramas, que hace referencia a los pequeños mapas del universo. En este caso de esta pieza de aquí, de esta piedra, que ustedes pueden ver aquí, es una piedra en donde representa el espacio en donde ellos habitan, es decir, la tierra donde ellos habitan. Y está atravesado por los puntos solsticiales. Una colección que estará abierta hasta el 4 de mayo en Quito en la Fundación Pueblos de América.